Esta se encuentra ubicada en la parte trasera derecha del auditorio. El edificio cuenta con alerta sísmica y en caso de activación, mantenga la calma y desaloje en orden, siguiendo las señales de ruta de evacuación o indicaciones del personal, dirigiéndose al punto de encuentro ubicado en el exterior. Gracias por su atención y colaboración. Sean todos bienvenidos al Seminario Permanente de Redes Sociales de la UNAM. La Dirección General de Divulgación de la Ciencia y la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación agradece y da la bienvenida a todos ustedes y a las autoridades que hoy nos acompañan. En esta quinta sesión del 2019 se abordará el tema Crea tu marca. Me permito presentar a nuestro primer ponente de esta sesión, Arcadio Andrade, joven empresario originario de la ciudad de Córdoba, Veracruz. Siempre estuvo cerca de una formación empresarial familiar que buscó día a día salir adelante. Egresado de la carrera de Mercadotecnia por la Universidad de las Américas en Puebla, inicia su propia empresa en 2010 formando Grupo Andrade, del que se desprenden empresas especializadas en publicidad y comunicación para pymes, así como empresas que reúnen toda la experiencia en marketing y estrategia política y electoral con sede en la Ciudad de México. Arcadio ha sido conferencista en importantes foros como en el Ronald Reagan Building durante el Seminario de Gerencia Política Internacional de Washington, D.C. Participó también como conferencista en la Quinta Cumbre Mundial de Comunicación Política, representando a México en Cartagena, Colombia, y ha dictado conferencias en diversos estados de la República. Ha sido elegido por la revista Campaigns and Elections México para ser su portada en una ocasión. Es en esta misma publicación en donde participa como autor de diversas columnas y artículos de manera mensual. Actualmente, como empresario, es miembro y vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Democrático de Coparmex y fundador de la firma Inversión Inmobiliaria. Por favor, demos un fuerte aplauso para recibirlo. Bienvenido. Aquí, ya. Sí, ¿verdad? ¿Cómo están? Buenas tardes. Espero, es una hora complicada porque es después de la hora de la comida, entonces no se me vayan a dormir. Si se me duermen, nada más me avisan que sueñan. Pero es un gusto estar hoy con ustedes. No me la esperaba, fue una invitación que cayó de sorpresa y que por supuesto, por tratarse de la UNAM y por la envergadura también del foro que ustedes siempre llevan a cabo, los cuales los felicito porque sé que debe ser un trabajo enorme para todos los organizadores, pues por supuesto que teníamos que estar acá. Quisiera saber más o menos qué perfil tenemos, estudiantes, no estudiantes, egresados, titulados, doctores. ¿Qué? ¿Egresados? ¿De qué licenciaturas? Ok, ¿qué más? Psicología, sociología, comunicación. ¿Mucha comunicación? Entonces este no es un tema que les vaya a sonar muy raro, ¿no? Bueno, tengo entendido que hay otro conferencista después de mí que les va a hablar también de marca personal, ¿cierto? Sí, ok. Y que seguramente muchas de las cosas que él les comparta van a venir a complementar lo que yo quiero hablar con ustedes. Mi forma de comunicación siempre es como muy desenfadada, entonces quiero que se sientan a gusto. Quiero que si tienen alguna pregunta me la hagan saber, por favor. Y sobre todo, más que una conferencia, que lo hagamos como una forma de taller, porque los términos, no es que yo les vaya a dar términos que no conozcan, pero de repente como son muchas cosas en inglés, la traducción al español se hace complicada y por supuesto también de repente como la implementación de las mismas palabras de repente como que se complica. Entonces yo quiero que ustedes se vayan de esta conferencia en específico más preparados a la que sigue, para que el próximo conferencista no me miente la madre de que los dejó más confundidos de lo que ya están, ¿va? Entonces, por favor, con toda la confianza me van diciendo, ¿le pueden dar play, porfa?
Bueno, hoy me pidieron que habláramos acerca del tema de las marcas personales. ¿Alguno de ustedes está familiarizado con el tema? ¿Han oído hablar de ellas? La que sigue. Le tengo que dar yo, ¿verdad? Perdón. ¿Sí? Más o menos. Más o menos. Bueno, les cuento, tengo 33 años. El nombre no lo escogí yo, pero decidimos que una vez que el nombre no lo iba a escoger yo, pues que lo hiciéramos un poquito más atractivo. Entonces, aunque mi nombre real es Jesús Arcadio Andrade Serrano, que suena más como una novela de Gabriel García Márquez, decidimos acotarlo a Arcadio Andrade, y yo soy el director de todas estas marcas, que empezó básicamente con el tema de comunicación y comunicación política. Al día de hoy llevo más de 10 años trabajando en comunicación política, trabajando con políticos. Yo sé que hoy en día la profesión no está como muy valorada, pero en realidad es un tema que a nosotros nos apasiona mucho. Y de ahí empezaron a surgir otras marcas que tienen que ver con el sector empresarial, como inversión inmobiliaria, por ejemplo, que es la más reciente, que es un crowdfunding. Es una recaudación de fondos, digámoslo así, para proyectos inmobiliarios a nivel nacional, en donde vamos por pequeñas inversiones para atraer a personas que estén interesados en invertir, por ejemplo. Y bueno, mis dos bebés, digamos, uno tiene que ver con la comunicación política y el otro tiene que ver con el tema financiero, que es Crece Fácil. Si se dan cuenta, vamos como desde lo más político hasta lo más financiero, que son las casas de empeño. La fundación, yo soy de Córdoba, hoy Veracruz está pasando por una situación complicada desde hace muchos años, en donde un gobierno nos dejó sin nada, con agua, sin agua en los floreros y sin agua ni siquiera agua que tomar en los hospitales. Entonces de ahí nace la idea de formar Fundación Andrade, que lleva más de 4 años, y atendemos temas de visión, sobre todo. Dotamos a escuelas y universidades de útiles escolares, tenemos una campaña permanente de becas de titulación para el estado de Veracruz, un tema de violencia de género, y todo lo hacemos desde la casa de mi abuela, que es una casa en donde yo me crié, desde una colonia muy popular, y desde ahí empezó este apoyo de lentes, por ejemplo, y hoy tenemos ópticas de Fundación Andrade. Si les doy como todo este recorrido es porque quiero que vean digamos, la experiencia que existe en el tema de formación y sobre todo desarrollo de marcas. Pero sin duda, la marca más importante para todo el grupo es Arcadio Andrade. Y siempre que hablo de Arcadio, hablo en tercera persona, porque para mí, así como para todo el equipo, es una ente más, no es una persona. Y sí, me costó trabajo ir a terapia también, así como saber, oigan, es que Arcadio Andrade, y yo mismo hablaba de Arcadio en tercera persona. Pero para nosotros Arcadio Andrade es la marca más importante porque es la que genera las demás marcas, la que genera visibilidad para las otras marcas y la que le permite generar ingresos también para las demás. Si no existiera Arcadio Andrade, estas marcas tendrían mucho más trabajo en crecer y tendrían mucho más trabajo en posicionarse. Entonces Arcadio siempre trata de impulsarlas, ¿no? Y para eso también se hace todo un estudio de lo que tiene que comunicar Arcadio. Y más o menos les voy a contar cómo se puede hacer, ¿va? Bueno, les voy a contar cómo hacer tu marca, pero sobre todo quiero quitarnos un poco como esa idea, porque hoy de que crear una marca es nada más como para un tema de ego. Y seguramente habrán visto a muchas y muchos hoy llamados influencers y muchos líderes que en realidad lo único que hacen es sacar una marca para pues darse a conocer, pero en realidad muy pocos de ellos están monetizando, es decir, están generando ingresos. Y para mí eso es lo más importante, porque de nada sirve ser la persona más reconocida en la calle, ni el mejor líder de opinión en cierto tema, ya sea en la nutrición, en el deporte, en los medios de comunicación, si no estamos generando lana, ¿no? Y eso, créanme que aunque pareciera que es irreal, es totalmente cierto. Y se los dice alguien que está en la industria de las relaciones públicas y del management y de los medios de comunicación, que sabe cuál es la verdadera, digamos, la historia detrás del mito de muchas marcas personales que hoy en día ustedes ven en redes sociales y que no necesariamente generan el dinero necesario para mantenerse. Yo mismo pertenezco a una empresa en donde estamos
muchos speakers y muchos influencers y en realidad no están generando lo que deberían generar, porque sí están haciendo un uso de su marca personal, pero no saben cómo generar dinero. Entonces, hoy me gustaría compartir con ustedes tener su marca, cómo hacer para tener su marca personal, pero al mismo tiempo estar generando lana, que creo que a todos nos interesa, ¿no? Antes, nos enfrentamos ahora en una época de la comunicación en donde antes confiábamos más en las instituciones y hoy confiamos más en las personas. Ustedes se acordarán en los inicios del internet que muchas páginas de internet justo empezaron a sobresalir y a salir, como TripAdvisor, por ejemplo, para temas de... ¿Alguna vez alguien usó o ha usado TripAdvisor? ¿No? Es un tema para salir de viaje, por ejemplo. Les dan tips de viaje y tienen como algunas recomendaciones de restaurantes, hoteles, shows, en fin, como un concierge, digámoslo así, de todo lo que tiene que ver con viajes, ¿no? Y lugares que visitar. Así ustedes, por ejemplo, hacían un check-in, y no estoy hablando de hace 20 años, estoy hablando de hace 5 o 6 años, máximo, en donde ustedes hacían un check-in o hacían una recomendación de algún lugar, y muchos de nosotros que nos gusta viajar, por ejemplo, hacíamos un análisis o empezábamos como a investigar qué opinaba la gente de un lugar, de un hotel, de un parque de diversiones, de un museo, de un sitio, y lo hacíamos a través de TripAdvisor. Hoy en día, por ejemplo, en México, existen grandes o muchas personalidades o muchas marcas personales que también hacen lo mismo. Por ejemplo, Alan por el Mundo, no sé si lo ubican o no, pero él, sí, ¿verdad? Lo ubican más que TripAdvisor, ¿no? Los dos, ok. ¿A quién le confiarían su viaje? ¿A TripAdvisor o a Alan por el Mundo? ¿A TripAdvisor? ¿Sí? ¿O no? ¿Más a Alan? ¿Por qué? Pues en lo personal, porque él habla de su experiencia. Entonces, a cada video que hace, lo va haciendo con base en lo que él vivió en cierto lugar. ¿Quién más? Sin pena, respire. Resulta, sí, justo. ¿Sabes por qué confiamos más en un Alan por el Mundo? Y bueno, ejemplos como este hay muchísimos. Y más que en una institución, porque hoy en día, sobre todo con la generación, los llamados millennials, los que nacimos entre 1982 y 2002, estamos ante una crisis de instituciones. Antes las instituciones eran como grandes monstruos sólidos en los que se confiaba. Hoy en día grandes instituciones han perdido mucha credibilidad. La gente ya no confía en una empresa porque en el inconsciente existe como esta percepción de que esa empresa nos quiere vender, y como nos quiere vender, toda la información que nos dé va a estar sesgada. Entonces hay una gran crisis en la credibilidad de las instituciones, también por temas pues de mal manejo de las mismas, de una comunicación inadecuada, o de las personas que llevaban la comunicación o llevaban, digamos, la vocería o tener la voz de la empresa, no lo hicieron de manera correcta. ¿Por qué? Porque dejamos de comprar productos o servicios para empezar a comprar experiencias. Y piensen en cualquier cosa que ustedes acaban de comprar. No están comprando un producto, están comprando la posibilidad. Por ejemplo, ¿qué fue lo último que compraron de más de 1,000 pesos? Que no sea el súper. ¿Mande? Un viaje. ¿A dónde? ¿Quién me dijo? ¿A dónde? ¿A Cancún? ¿Por qué compraste un viaje a Cancún? Quería ir de vacaciones. ¿Y por qué no a Puerto Vallarta? Porque estábamos en oferta en Cancún. Un tema de precio, pero también tiene que ver mucho con las experiencias que estamos comprando. Queremos un pedacito de lo que estamos comprando. No solamente estamos comprando una marca, estamos comprando una experiencia completa. Los canales de comunicación han cambiado muchísimo, y eso de 5 años a la fecha, están mucho más fragmentados. Antes, por ejemplo, ahí sí me voy a regresar un poquito a la época de los 80s, quienes vivieron o nos tocó vivir más de esa época, se necesitaban 3 televisoras y aparecer solamente una en prime time, es decir, en horario estelar, para ser famoso. O sea, pensemos en Siempre en Domingo cuántas artistas hay. Díganme hoy en día un artista del canal de las estrellas, por decirlo menos. Porque los canales de comunicación están muy fragmentados. Antes teníamos 2 grandes televisoras que nos daban a consumir ciertos productos y nosotros nos los teníamos. Pues era eso o eso, ¿no? No teníamos opción.
Hoy en día, si la tele no nos llama la atención, nos podemos ir a YouTube, y si YouTube no nos funciona, nos vamos a Facebook, y si Facebook no nos funciona, nos vamos a Google, y si no, nos vamos a otros medios de comunicación, a Instagram, ¿no? Con las Insta Stories o los posts, en fin, hay muchos canales de comunicación hoy en día, y es por eso que las instituciones han tenido también una pérdida de credibilidad, porque es muy difícil estar actualizado, y es muy difícil llamar la atención del usuario final de ustedes, es muy complicado. La especialización ha tomado relevancia. Antes había un doctor para todo, hoy hay un doctor para cada cosa. Es así de sencillo. Cada día nos estamos convirtiendo en más especializados, y para triunfar en un mercado laboral o de comunicación con tantos mensajes de comunicación durante todo el día, es necesario especializarse. Antes tú podías hacer muchas cosas, hoy necesitas comunicar solamente una para que la gente te tenga en algún top of mind, por así decirlo, o en algún punto de tu comunicación o de tu posicionamiento. Y es muy complicado. Si antes me bastaba, por ejemplo, como marca, decirles una vez al día que compraran pan Bimbo e hicieran sándwich, hoy me cuesta 10 veces más hacer que ustedes hagan sándwich, y se los tengo que decir en la mañana, a las 2 horas, 2 horas después, 2 horas después, 2 horas después, y hasta en la noche, cuando ustedes se acuesten y vean su feed de Facebook, que ustedes hagan un sándwich, por ejemplo. Y eso para lograr que al otro día medio se les antoje. Antes, con una sola o 2 o 3 como máximo exposiciones, ustedes estaban incitados a hacer esa compra, por ejemplo. Y en el tema profesional, la gente hoy en día busca referencias. Antes, pues llegábamos con un currículum a pedir trabajo, o queríamos que nos contrataran para un estudio o venderle a gobierno algo, y pues era muy fácil llegar con tu portafolio. ¿Hay alguien de diseño gráfico aquí? ¿Sí? Era muy fácil llegar con tu portafolio, fácil entre comillas, llegar y que te compraran o que te contrataran como diseñador. Hoy en día, si van a una entrevista o quieren o ganarse una cuenta con algún cliente, van a tener que ir, y saliendo de la entrevista, la persona que los entrevistó va a investigarles todo. LinkedIn, Facebook, YouTube, con quién se llevan, a quién conocen, cuál es su usuario de Facebook, cuál es su usuario de Twitter, qué fue lo último. Google, por supuesto, va a ser lo primero. Entonces es mucho más complicado hoy en día llevar la comunicación, porque nos hemos vuelto más como detectives, ¿no? Y la gente busca referencias en línea, eso es un hecho. Sea lo que sea que ustedes se dediquen, la gente busca siempre referencias acerca de ustedes. Lo importante es ver qué están diciendo de nosotros o cómo se están refiriendo hacia nosotros. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Qué es lo que necesitamos para generar una marca personal? Primero es un alto grado de autoconocimiento. ¿Quién de aquí se conoce así súper bien? O sea, si yo les digo, a ver, levántate, o sea, ¿quién eres? Más o menos. Les aseguro que el 90% de la definición de como ustedes van a empezar, van a decir: hola, soy María y soy mujer, tengo tantos años, ¿no? O hola, soy Pedro, soy hombre, tengo tantos años. Y esa es nuestra definición acerca de autoconocimiento. ¿Sí o no? Más o menos. Para tener una marca personal, lo primero que necesitamos es conocernos, pero perfecto. Como diría la leona dormida, con defectos y virtudes, con amor y desamor. Necesitamos un perfil de descripción tan detallado que incluso ustedes sepan qué cosas los hacen felices y qué cosas los hacen tristes. El problema es que vivimos al mismo tiempo en una época tan agitada, de tanta emoción, porque todo el tiempo las marcas y los impulsos que recibimos diarios, no solamente las marcas, sino también los medios de comunicación, están diciendo ¡pah! ¡pah! O sea, hagan de cuenta que es una canica en una caja de zapatos, ¿no? Tras, 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 tras. Y evidentemente llega un punto en el que nosotros mismos no sabemos quiénes somos. Entonces, para crear una marca personal, lo primero que se tiene que hacer es hacer un autodiagnóstico de quiénes somos, qué somos, ¿no? Yo sí les puedo decir, por ejemplo, y este ejercicio, las marcas tradicionales llevan años haciéndolo. Por supuesto que un buen análisis FODA siempre sirve, y es como el punto de partida, para no dejarlos como cara de guap. Empiecen con un FODA: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, así de sencillo.
¿Qué los hace fuertes? ¿Qué los hace débiles? ¿Cuáles son sus principales amenazas? ¿Cuáles son sus debilidades? ¿Se oye mejor? Ok. Por ejemplo, yo sé, en la empresa sabemos que Arcadio tiene un muy mal genio. Y Arcadio hace caras y no las puede controlar. Así. Sí, y te veo su cara de cómo. Entonces, esa es una gran amenaza que Arcadio tiene. Porque hay muchas cosas que no puede esconder. Se le nota que está enojado, se le nota que está triste, se le nota que hay una opinión que no está con la cual no comparte. Entonces, obviamente se trabaja para que la comunicación no verbal sea un elemento a su favor y no en su contra. Arcadio se pone nervioso, por ejemplo, y empieza a sudar. Entonces, ¿qué hacemos? Tratamos, ustedes no están para saberlo, pero sí se los voy a contar. Ahorita yo traigo un primer, por ejemplo, para no brillar. Y son pequeños elementos que ustedes no perciben, pero que son parte de la comunicación y de toda una marca. Acuérdense, nada es casualidad, todo comunica. Esto se los voy a decir varias veces durante la presentación. Nada es casualidad, todo comunica. Y es que desde el coche que ustedes manejan hasta la escuela donde van sus hijos, cuando van estoy hablando de quien quiera construir una marca personal, ojo. Hasta qué hace los domingos y no se permite que salga al Oxxo en pijama, por ejemplo, pero si es en pijama, porque qué tipo de pijama y qué va a comprar, todo comunica, nada es casualidad. Hay colores con los cuales uno se siente más cómodo, pero no se trata de cómo se ve, es qué estás comunicando, ¿no? Si yo hoy, por ejemplo, hubiera traído un traje oscuro con corbata, ¿qué pensarían de mí? Diferente, un señor, diferente a como vengo hoy vestido, ¿cierto? Entonces, nada es casualidad, todo comunica, pero pueden empezar con un FODA. Si ustedes no se conocen, no conocen la marca que la cual están dando en sus... Porque lo estoy haciendo como si fuera un ejemplo de ustedes mismos, pero por supuesto que por esto se paga. O sea, hay gente que paga por construir una marca personal. Entonces, si ustedes lo hicieran para otra persona, esto es lo primero que tendrían que hacer. Tratar a la persona como una marca, tal cual, una marca tradicional. ¿Cómo? Con un FODA. Empiecen con un FODA. Pero tiene que ser intrínseco. La persona tiene que desde adentro decirles. Porque si ustedes empiezan a fingir o le piden a su cliente que empiece a fingir, el problema es que eso se cae. Eventualmente se les cae el evento, para que me entiendan. Se les cae el teatro. Se nota. Y hoy con las redes sociales, ahorita vamos a ver varios ejemplos, que eso los quiero dejar al final. Estamos expuestos de una manera voraz a que si nosotros estamos construyendo una marca con base en mentiras y en falsedades, se nos va a caer. Y lo que nos va a costar va a ser mucho más caro de lo que nos hubiera costado desde un principio ser leales a tu marca, y eso significa ser honestos. ¿Ok? Tenemos que tener una meta clara del posicionamiento. ¿Cómo se quieren posicionar? Es decir, cuando una tercera persona hable de ustedes, ¿qué es lo que a ustedes les gustaría que esa persona dijera? No, pues es que Pedro es flojo. Y acuérdense que la percepción es un tema que nosotros no controlamos. Lo que ustedes piensen de mí, no lo controlo yo. La percepción de mí les pertenece a ustedes. Lo que ustedes piensen de mí es un tema de ustedes. Primero porque está en su cabeza, no en la mía. Y yo no lo puedo controlar. El posicionamiento es algo muy peligroso porque yo no lo puedo controlar. Hay varias cosas que puedo hacer para que ustedes me perciban de alguna manera, pero eso no garantiza que así vaya a ser. ¿Hasta ahí me entienden más o menos? Entonces es muy importante que ustedes tengan muy claro cuál va a ser su posicionamiento. ¿Qué es lo que la gente quiere? ¿Qué es lo que ustedes quieren que la gente piense de ustedes? ¿Que es un divertido? ¿Que es un irresponsable? ¿Que es una persona fresa, mamona, fifí, un chairo, como ustedes quieran decirle? ¿Qué es lo que ustedes quieren que la gente piense de su marca personal? ¿Cuál va a ser el posicionamiento? Y eso evidentemente tiene que ir de la mano con el objetivo comercial que ustedes persigan. Volvemos al tema del inicio.
pues puede haber mucha fama, pero si no hay lana no sirve de nada. Entonces es importante que estos dos elementos vayan de la mano, el posicionamiento con los objetivos que ustedes tengan de comunicación. Si ustedes quieren ser identificados como una persona con un alto grado de especialidad, investigador, graduado de la UNAM, con estas y estas y estas características, tiene que haber elementos en su comunicación que eso digan. O sea, imagínense, perdón, que vaya una persona a buscar un trabajo de investigador, díganme una ciencia, ustedes que son los buenazos aquí. ¿Alguien de ustedes? ¿Mandé? En química. Comunicación. Imagínense que es una doctora en química que va a pedir trabajo a una farmacéutica. ¿Cómo se imaginan que tendría que ser esa doctora? ¿Mandé? ¿Cómo? ¿Cómo parecería farmacéutica? ¿Con una bata? Lentes. Ok. ¿Edad? ¿Sí? Pero ahí sería un error, ¿no? Porque tú vas a venderte como desarrollador, no como el empleado de la asunto. No, pero también se puede tener para un trabajo personal. O sea, no, es que mucha gente dice, es que para que seas empresario o emprendedor, yo siempre lo adecuo a que vayan a buscar trabajo porque no todos nacimos para ser emprendedores, hay gente que sí. ¿A eso te refieres? No, digo, el perfil, estás preguntando el perfil de un doctor o un maestro en química. Ajá. Yo entiendo que un doctor o un maestro en química va a desarrollar fármacos. Ok. No va a vender fármacos. Ajá. Entonces, el perfil que están proponiéndote es un dependiente de una farmacia, no de un desarrollador de fármacos. Y eso tiene que ver con la percepción. ¿Ya se dieron cuenta? Por eso les digo que la percepción no depende de uno, depende de los demás, porque lo que tú percibes como un doctor que va a trabajar en una farmacéutica, tú no es lo mismo que los demás están percibiendo. Entonces, por más que uno haga un trabajo exhaustivo de comunicación, yo no me puedo meter a tu mente. Y meterse a su mente o a la de ustedes significa mucho, tiene que ver con mucho el trabajo de todos sus antecedentes, dónde fueron educados, quién los educó, cuál fue su primer acercamiento con la medicina, ¿no? A lo mejor yo vengo de familia de farmacéuticos y yo tengo una percepción de cómo se tienen que vestir, pero no necesariamente tiene que ser así. Entonces, debe tener muy clara la meta de posicionamiento. Sobre todo, tienen que pensar qué es lo que las demás personas quieren que opinen acerca de ustedes. Y esto parecerá un trabajo fácil, pero déjenme decirles que no lo es. Y es una friega diaria. Por eso hay que estar muy comprometidos con este objetivo. Además, porque esto no es de la noche a la mañana. Esto es un trabajo, la reputación es un trabajo de tiempo. De hecho, la reputación, en su definición más mínima, o más elemental, o más apegada a la definición, por así decirlo, es que la reputación es la imagen sostenida en el tiempo. Reputación, imagen sostenida en el tiempo. Nadie va a creer en nosotros y construir la reputación es lo más caro que existe. Por lo tanto, tendría que ser lo más rentable para nosotros como empresa, nuestra reputación. Muchos de los que hoy vemos en medios de comunicación que se han vuelto famosos, etcétera, les pagan no solamente porque comuniquen bien en sus elementos de comunicación, o sea, que tengan una bonita cara, que estén peinados, etcétera. No, les pagan por su reputación, porque su reputación, es decir, lo que ellos valen, son valores que la marca identifica, que van con los suyos y que se los van a traspasar. ¿Me explico? Por ejemplo, díganme, bueno, una muy famosa es Andrea Legarreta, ¿no? Tiene elementos de marca, ciertos elementos de marca. ¿Qué elementos de marca creen que tenga Andrea Legarreta, por ejemplo? ¿Qué valores? Responsable, madre, ¿qué más? Un hombre posicionado. Mujer contemporánea, empoderada, trabajadora,
¿no? Pero que al mismo tiempo está con las hijas. O sea, vean todos los elementos que ustedes me están mencionando, que al final del día son valores que tiene su marca, por los cuales muchas otras marcas le están pagando para que los anuncie, ¿no? Y obviamente dentro de su contrato debe tener ciertas cláusulas en donde diga que no puede, por ejemplo, estoy imaginando, pero no creo estar muy lejos de la realidad, que si se le cacha un amaciato, pues va para abajo el contrato, que si se ve envuelta en un escándalo sexual, va para abajo el contrato, porque evidentemente no la están contratando por el nombre, la están contratando por los elementos y los valores que su marca tiene, que le va a traspasar a un shampoo, a un atún, a un aceite. Bueno, ella además creo que sale hasta en la sopa, ¿no? Porque ha hecho un muy buen trabajo de marca y comunicación, pero es un trabajo diario. Y por supuesto que como cualquier trabajo requiere disciplina y trabajo. Disciplina, constancia y trabajo todos los días. La imagen es parte de la marca, pero no lo es todo. Por supuesto. ¿Podrías repetir, por favor, la pregunta para que se registren los que nos siguen por streaming? Ah, ¿no se oye? No se oye. Perdón, ahí. La pregunta que hizo ahorita repetí. Ah, la pregunta. Ah, ya entendí. Perdóname, sí. ¿Otra vez la pregunta? Ok, bueno, me estaba preguntando que si imagen es lo mismo que marca. Le digo que no, que la imagen es una parte de la marca, pero no lo es todo. Porque hay valores intrínsecos que no pertenecen, que pertenecen a la marca, pero que no necesariamente son la imagen. ¿Sí? La imagen, por ejemplo, de esta personalidad de la que estamos hablando es la imagen física, pero hay también imagen, digamos, elementos de marca, atributos o valores de marca que son intrínsecos. Por ejemplo, en este mismo caso, Sí. podemos decir que este valor intrínseco es que a ella no le estamos pidiendo que sea a lo mejor una mujer, sí, con personalidad, pero no una mujer intelectual. No, a ver, me está diciendo que, a ver, es que tengo que aquí, a ver otra vez. Los valores por los que la contratan para esa campaña en particular de un Shampoo. jabones o Ajá. es por esa imagen que tiene como mujer. Porque los valores de marca, la imagen se refiere a la percepción que tú tienes de ella, ¿ok? Para que vayamos poniendo el ejemplo. Y la marca son los elementos que ella tiene en comunicación, ¿no? Y esto, por ejemplo, en un tema de shampoo es muy fácil identificar. La imagen es el cabello que tiene. Yo les aseguro que si estuviera pelona no la contratarían, por más que buscaran hablarle a una mujer con sus mismas características o con rasgos muy similares a los de ella. ¿Ya vieron la diferencia? Entonces, la imagen, por supuesto, es parte de la comunicación. O sea, si díganme otro ejemplo de... Voy. ¿Yo lo estoy haciendo mal? ¿No? Bueno, sí, me meten un traquetazo. A ver, ajá. Entonces, por ejemplo, sus atributos como personalidad. ¿Sus valores? No, sus atributos Sí. como personalidad pública, digamos, estamos hablando del caso de Legarreta, serían sus atributos como marca, sus características como Claro, sí, porque la persona, me decía que si sus atributos como marca se convierten en sus atributos personales, y sí, desafortunadamente, los atributos de la marca terminan siendo los atributos de la persona, ¿no? Y hay ciertos rasgos de personalidad que evidentemente no se ven y que existen, pero que tienen que estar presentes. Entonces también serían sus desventajas como persona, sus desventajas como marca, y es lo que debe definir. Dice que si sus atributos negativos serían unas desventajas, yo los vería más como amenaza, porque por ahí me pueden dar, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, es que no sé en las edades, y si estoy en un ejemplo como muy viejito, me avisan, ¿no? Pero en una crisis de comunicación, híjoles, es que no sé, estaba yo escuchando ahorita Cuéntame de Lucero, entonces vamos a hablar de Lucero. Lucero, cuando tuvo ese relajo del guarura y no sé qué, ¿se acuerdan? ¿Sí? Había muchos
atributos negativos de ella, que se calienta muy rápido, es mecha corta, que evidentemente en ese entonces no existía todo este desarrollo de evolución de marca, pero que si hubiera existido en este momento, nosotros como constructores o ingenieros de marca, veríamos que su mal carácter sería una amenaza. Y entonces vemos cómo cuidamos y protegemos a nuestra marca para que eso no ocurra. Porque si ella la riega, se nos viene abajo el evento, todo. Y toda la reputación que hemos construido se nos cae. Ahorita voy a hablar de un ejemplo clarísimo respecto a eso. ¿Va? Por eso les digo que la reputación lleva su tiempo. No se desesperen. Esto no es un tema de que, yo ya quiero ser Juan Pérez y voy a ser el mejor tortero del mundo. Ese sería un posicionamiento, Ojo, porque no hemos tocado ese tema. Ser el mejor tortero de México, tortas, ser Juan Pérez y ser el mejor tortero de México, por muy básico que parezca, también lleva su trabajo. Ese es el posicionamiento al que ustedes, yo les pediría que llegaran cuando trabajen en una marca personal. ¿Cómo quieren ser considerados? ¿Cómo quieren? ¿Dónde en el posicionamiento de la demás gente, dónde quieren estar? ¿Como el más experimentado, el más famoso, el de mayor conocimiento? ¿Cómo? El más fiestero, en fin. Y eso, volvemos a la reputación, lleva su tiempo. Porque si nosotros en la universidad éramos unos desmadrosos y borrachos, cuando vayamos a pedir trabajo con alguno de nuestros compañeros, es un ejemplo, ¿ustedes creen que nos van a contratar? Porque va a existir la percepción de la otra persona, porque nosotros enviamos esos elementos de comunicación de que nosotros éramos un relajo. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado y es un tema de tiempo. Y es la imagen sostenida en el tiempo. Esa es la reputación. Por supuesto que un gran vehículo para todo esto es contar la historia. A nosotros, a los seres humanos, nos encanta que nos cuenten historias. Y ese es un gran error que muchas marcas cometen. Marcas tradicionales y marcas personales no cuentan su historia. Entonces, pues vemos una marca, vemos una imagen, pero no sabemos qué hay detrás de ella. Pero si yo les digo, por ejemplo, si yo les digo, por ejemplo, que yo soy cordobés, que soy veracruzano, y que a mí, y esta es una historia real, que a mí toda la vida me dijeron que yo tenía que trabajar en el ingenio de San Miguelito, que es un ingenio donde la mayoría de mi familia trabaja como obreros por un sueldo semanal de 600 pesos, lo cual no está nada mal, pero yo estaba destinado para esa vida. Y desde chiquito me esforcé para que las cosas fueran diferentes, porque gracias a la lectura entendí que había una vida fuera de esa colonia San Miguelito, a la cual hoy regresé con Fundación Andrade. Pero trabajé desde ese momento para que las cosas fueran diferentes. Entonces esa es una historia, y los tengo aquí. Hay que encontrar los hilos conductores de nuestra historia para que ustedes reciban un posicionamiento acerca de la persona. Porque lo que les acabo de decir es que yo vengo de muy abajo, de un trabajo constante, que no tenía las posibilidades y que he luchado para tener lo que hoy tengo. Pero se los conté con una historia. Si yo hubiera llegado con estos mismos elementos y se los contara así como les estoy diciendo, como si fuera una descripción, no me la hubieran comprado igual. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Mande? Hace cortocircuito la comunicación. Exacto. Haces cortocircuito con la comunicación. Entonces, contar historias no es contar historias por contar historias. Es contar una historia que vaya de la mano con lo que estás comunicando. Exacto. Porque yo tengo muy claro el posicionamiento. Mi posicionamiento es una historia de éxito, de superación. Y yo sé qué es lo que Arcadio tiene que vender. Ese anhelo para que los demás consigan lo mismo. Pero es una historia. ¿Ok? Entonces, ¿qué historia quieren que su personaje cuente? Esta es una construcción de un personaje como de una película. A quien le guste la lectura sabrá, ¿no?, cómo hacer una descripción de un personaje. Pero hay que hacerlo un poco técnico, meterle más elementos, más elementos como de foda, ¿no?
fortalezas, más oportunidades, más debilidades, más amenazas. Hay que hacer un trabajo muy cuidadoso de qué es lo que vamos a comunicar y contar la historia, para que cada vez que se haga referencia a mi marca personal haya una historia que contar, ¿ok? Y tiene que ir de la mano el mensaje que estoy mandando, la historia, la imagen, los atributos, todo al target al que le estoy hablando. Porque no es igual como uno cuenta la historia con un perfil como el de ustedes, con cierto nivel de preparación, con cierto nivel de escucha y de recepción, a un grupo de chavitos preparatorianos. Porque ahí sí tienes que medir más tus palabras, porque tienes que ir viendo cómo vas a contar esa historia, ¿no? ¿Qué elementos tienes que darles que no le generen una barrera de comunicación entre ellos, por ejemplo? A lo mejor me hubiera vestido con la playera sin el blazer, no lo sé. Pero es muy importante, para evitar el cortocircuito, que ustedes vayan valorando cuál es el target al que le van a hablar o cuál es el target al que ustedes quieren que les compre. ¿Dudas? ¿No? Bueno, no sé cómo andemos de tiempo. Ok, ya me voy más rápido. Es que, bueno, está bien, pero ya nos ahorramos las preguntas, ¿no? Porque fueron en el camino. Bueno, el reto es monetizar. De nada sirve esto si no generamos lana. Entonces, ¿cómo hacemos para monetizar? Una de dos, o conseguimos un trabajo, o consiguiendo clientes, inversionistas, o estamos en el top of mind. De tal manera que cuando alguien piensa en un albañil, nosotros seamos los primeros, si es que ese es nuestro posicionamiento. Si alguien piensa en una doctora que es una chucha cuerera en farmacéutica, piensa en mí porque todo el tiempo estuve enviando elementos de comunicación que eso era lo que querían transmitir, que yo era una farmacéutica con muchísima experiencia. Entonces, ¿cómo le hacemos para monetizarlo? Que eso es lo más complicado. ¿Cómo ahorita estamos como muy de moda con el tema de la viralización, ¿no? Que todos queremos ser virales y que las cosas quieren ser virales, pero entendamos que el fenómeno de la viralización, nosotros pensamos que la comunicación se da como la gripa, que yo estornudo y ellos se van infectando y ellos van y se multiplica el efecto, pero no es así, hay una falsa percepción, sí pero no. Lo que nosotros tenemos que encontrar para hacernos más notables en nuestro ramo es los dispersores. No, la viralización no se da de persona a persona, se da de persona a dispersor y de dispersor a las demás personas, porque si no, nunca vamos a ser virales. ¿Qué necesitamos? Dispersores. ¿Qué son esos dispersores? Son esos personajes, marcas o canales de comunicación que nos van a ayudar a llegar a más gente más rápido. Y de esa manera, entre más grande sea nuestra audiencia, dependiendo cómo nos queramos vender, más fácil va a ser que nosotros tengamos el dinero de regreso. Y podemos monetizar a través de redes sociales, con views, con streamings, con venta de productos, pero para ello necesitamos dispersores, necesitamos tener notoriedad. Si no somos notables, si no nos damos a notar en nuestro gremio y como nosotros nos queremos dar a conocer, nunca vamos a generar dinero. Y eso supongo que es algo que les interesa a todos los que están aquí, ¿no? Para terminar, ¿qué herramientas tenemos? Primero, que eso muy poca gente le invierte, una buena fotografía. Yo les puedo recomendar estudios que les cobran, no sé, muy barato, o ustedes mismos por una fotografía muy buena, pero la fotografía tiene que tener elementos de comunicación de acuerdo a su marca. Pero una buena fotografía. Su historia de vida, esta historia que yo les estaba contando, tiene que estar muy bien desarrollada. Una página web, que hoy gracias a muchas plataformas puede ser muy accesible para todos. Un Wix, por ejemplo, que no es tan caro. Redes sociales alineadas. De repente tenemos en Twitter, le mentamos la madre al político, y en Facebook vendemos piñatas, y en YouTube vemos videos de Navidad, y puta, es como... A ver, todo comunica, nada es casualidad. Entonces, nuestras redes sociales tienen que estar alineadas. Misma descripción, misma foto, mismo todo. Porque es disciplina, acuérdense. Es como cuando uno va al ejercicio y quiere estar a dieta,
pues evidentemente hay que estar a dieta todo el tiempo, no nada más un día sí y un día no, es disciplina. Canal de YouTube yo se lo súper recomiendo, se lo recomiendo muchísimo porque además cuando alguien googlea su nombre va a estar en los primeros lugares de posicionamiento de esos videos y el consumo hoy de información es a través de videos. Entonces, más que en fotografías, más que en artículos, más que en otras cosas, pues inviértanle un poquito a YouTube y todo lo demás por supuesto suma, pero hoy en día lo que más están consumiendo son videos. Entonces, pues dedicarse una mañana a grabar un video con respecto a la opinión que ustedes tienen acerca de un tema en el cual ustedes son expertos, no les cuesta mucho y los posiciona y los categoriza en Google muy fácil. Y por supuesto que el objetivo es que ustedes controlen la comunicación. Si ustedes no controlan lo que se dice de ustedes, estamos fritos. ¿Cómo lo controlan? Con todo esto. Ustedes van, porque cuando yo los googleé o cualquier otra persona lo googlee, van a venir las cosas que piensan de ustedes. Pero necesitan ustedes controlar esa comunicación. Si no, unos van a decir que son doctores y otros van a decir que ustedes hacen unos pasteles buenísimos y otros van a decir que son muy buenos diseñadores y así. ¿Sí? Ahora, ya voy a terminar, se los juro. Los errores que pueden cometer: mala actitud, ojo, pocos contactos, esto es sumamente importante, los contactos lo son todo. Un descuido de imagen personal, no se puede, tienen que ser súper alineados y muy disciplinados con su imagen personal, desde ir al dentista, cortárselas, lo básico, pero es que de verdad hay veces que ni lo básico atendemos, entonces lo básico. Las mujeres estar sumamente arregladas, cuidadas en su arreglo personal. La arrogancia es algo que mata la imagen personal y la falta de ética. Y con esto me despido. La falta de ética, justo lo que decían de cómo haces cortocircuito, es algo en lo que yo hago mucho énfasis, porque acuérdense que todo esto está orientado a tener una reputación que eventualmente nos genere un dinero, un trabajo, una inversión, etc. Y si se nos cae el teatro, ¿no? Si no somos, no tenemos concordancia entre lo que decimos y hacemos, se nos va a caer el teatro y eso es falta de ética y eso nos va a generar un gran problema y que por supuesto va a ser muy caro reponernos. No nos levantamos, O sea, volviendo al ejemplo de Lucero, se tuvo que ir a Brasil a hacer una carrera para regresar a México y que medio la traguen. Se le acabó el Teletón, se le acabó todo, porque no se cuidó su imagen. Y otro ejemplo es Rabuana, como le digan, ¿no? Que ella es una influencer que durante muchos años pues venía viendo, no sé si conozcan este caso o no, ¿sí? Si no se los platico rápido y lo googlean, pero ella se dedicó muchos años a dar consejos acerca de que lo vegetal era lo mejor y que los animales no, y cuiden los animales, y vendía dietas y la gente pagaba por ver sus videos y sus conferencias y lanísima, O sea, ella ya vivía en Estados Unidos, bueno, famosísima, lanísima, todo bien. Pero un error que ella no calculó fue que una tercera persona, mientras ella comía, la grabara comiendo pescado. Entonces, todo lo que ella siempre dijo que no se tenía que hacer, fue en un segundo en el que se le cayó el evento. El teatro, todo, se le fue. Ella ni siquiera sabía, no se dio cuenta hasta que estaba grabado el video, le dijo a la otra persona y la otra persona lo bajó, pero ya era demasiado tarde. Su marca hoy no vale nada, porque no fue en concordancia con lo que ella siempre dijo. Entonces, más vale siempre decir la verdad a tratar de tapar el sol con un dedo y que se nos caiga todo el posicionamiento por el que hemos trabajado. Ojo, porque estamos hablando de ejemplos reales de muchos millones de dólares, de pesos que se le fueron por un simple error, entre comillas, que además no supo controlar en su comunicación y que hoy en día no tenga nada de credibilidad. Existe la idea de que todo esto es inaccesible, que es caro, que es para las estrellas, que es para los famosos, y no es cierto, para nada. Es simplemente un tema de disciplina en el mensaje y de mucho trabajo diario. ¿Va? Muchas gracias. Agradecemos su participación en el Seminario Permanente de Redes Sociales de la UNAM y hacemos entrega de su constancia. Gracias a ti, gracias. Allá. No quiere ver.
de las herramientas, ¿dónde pongo la historia de vida? Sí, si ustedes tienen un perfil de Facebook y no es profesional, o sea, es como de amigos, por ejemplo, la pregunta fue, la historia de vida, ¿dónde la pones? ¿No? ¿Dónde la pones? Si tienes un perfil de Facebook, por ejemplo, ahí hay una parte en donde puedes poner biografía, ¿no? También, si tienes tu página de internet, ahí la pones. En todos lados, en donde puedas y tengas esa oportunidad de comunicar tu historia de vida, que acuérdense que es como contar un cuento, eso lo pones ahí en esos elementos de comunicación. En todos si es necesario, sí. Vivimos en un mundo muy disperso, entonces créanme que ha existido veces en las que yo les digo, ahí en mi página, ¿qué página? Y no la ven, ¿no? Entonces, no asuman nada. ¿Algo más? ¿No? Es que me extendí. Oigan, pues muchas gracias, pásenla bonito, los dejo con el otro conferencista, a ver si no hice mucho error, ¿vale? Gracias. A continuación me permito presentar y dar la bienvenida a Roberto Morán, periodista especializado en negocios y en finanzas personales, licenciado en Economía por la Universidad de Guadalajara, máster en negocios por Internet por el Instituto Superior por el Desarrollo de Internet, autor de los libros Lo que debes saber de dinero antes de cumplir 40 y Maneja tu dinero para domis, editor de diversas publicaciones de negocios, mercadotecnia y finanzas. Ha sido editor de las secciones de negocios del Financiero y El Economista, editor general de la revista Expansión y de la revista Dinero Inteligente, fundador de la revista MOI de Marta de Baile dentro de la empresa MMKG, coordinador de los foros Diálogos y Conversaciones de Contenido Nativo en Expansión, generador de mercadotecnia de contenidos para diferentes empresas, co-conductor del podcast De Otro Modo, sobre propuestas de solución a problemas de la sociedad mexicana. Por favor, recibámoslo con un fuerte aplauso. Gracias. No sé si ya está prendido esto ya está. ¿Cómo están todos? Buenas noches. Yo estoy de veras, normalmente soy más tranquilo que esto, pero pues es la UNAM y mi impresión estar aquí en la UNAM. Yo soy Roberto Morán, soy de Guadalajara y estudié economía y hace muchos años, cuando estaba en Guadalajara, me gustaba mucho el centro de Guadalajara y me parece que es uno de los centros más despreciados, subestimados entre los centros de las grandes ciudades de México, ¿no? O sea, ustedes van a Morelia y wow, qué maravilla, van a Guanajuato y wow, qué maravilla, Mérida, pero Guadalajara es una cosa espantosa, pero en realidad hay que encontrarle el gusto. Entonces, como yo soy de Guadalajara, yo decía cuando salí de la carrera, yo en realidad lo que quiero es escribir sobre el centro de Guadalajara, me encanta. Quiero escribir sobre el Museo Regional y que la gente sepa que ahí hay un mamut y que hay cuadros del Dr. Atl, porque de ahí era, y etcétera. Quiero escribir el Teatro de Goya. Entonces se abrió un periódico en Guadalajara y ese periódico era el periódico Siglo XXI, y en el periódico Siglo XXI me dijeron, qué bonito que quieras escribir de cosas culturales, pero tú estudiaste economía, entonces vamos a abrir una sección de negocios y tú vas a escribir de negocios. Y luego pues empecé a escribir de negocios, para los que obviamente aquí la mayoría de la gente nació después de 1985, pero yo empecé a escribir de negocios. En aquel entonces estaba negociando el Tratado de Libre Comercio, que ya hasta se volvió a negociar, y entonces me dijeron, ahora concéntrate en el Tratado de Libre Comercio porque lo habías hecho bien, ¿no? Entonces después dije, quiero irme a la Ciudad de México y quiero hablar de los empresarios de Guadalajara. Y entonces en el periódico El Economista me dijeron, muy bien, pero nosotros queremos que escribas de estas cosas. Entonces, esto es algo como lo que decía Arcadio. Una cosa es lo que yo soy y una cosa es lo que la gente está percibiendo de mí. Y un poco entre lo que yo hago, lo que a mí me gusta y lo que la gente empezó a ver en mí, es que se fue creando mi propia marca, ¿no? Y eso creo que a muchos de ustedes les ha pasado. O sea, ustedes tenían una idea de lo que ustedes hacían, ustedes tenían una idea de quién eran, y la gente tenía una idea diferente. Y entre esa percepción y lo que ustedes querían proyectar, se generó esa marca. La marca, lo que yo quería hacer y lo que la gente fue empezando a ver en mí, me llevó a ser editor de revistas de negocios,
Después, como yo les decía, yo quiero hablar de las cosas súper complicadas de la refinería y de las inversiones en los aeropuertos, y me decían, no, tú sabes explicar muy bien las cuestiones de finanzas personales, entonces ahora vamos a hablar de finanzas personales. Van un poco entre lo que tú quieres y lo que la percepción del mundo te deja hacer, ¿no? Creo que esta es una definición de cómo se va generando la marca personal, no en redes sociales, sino en la vida. Muy bien. ¿Quién de ustedes maneja la marca personal de alguien más? Ustedes son los que communities de redes sociales de una persona, ¿no? Y de una institución. ¿Tú? Muy bien, o sea, tienen que tener ahí claramente cuál es la marca personal de esta persona y cómo se define. ¿Quién de ustedes tiene redes sociales? Levanta la mano todos. ¿Quién tiene, y aquí esta es una encuesta que siempre he querido hacer, ¿quién de ustedes tiene Twitter? O sea, los que levantaron la mano tienen más de 30 años, ¿verdad? ¿Y quién de ustedes tiene Instagram? ¿Y cuál prefieren? ¿Quién prefiere Instagram y quién prefiere Twitter? O sea, hay muy pocos que prefieren Twitter, lo cual me da mucho gusto, quiere decir que aquí la gente sí tiene sentido del humor, ¿no? Porque en Twitter todos están enojados. En fin, no es que yo sea una gran marca personal en Twitter. Cuando yo era editor de la revista Dinero Inteligente en expansión, llegamos a tener un montón de seguidores, de las primeras revistas que tenían una Twitter. Y luego, de pronto, alguien me apodó como el Robert Dinero, como les digo, que la gente termina poniéndote la marca a ti. Y entonces, pues yo abrí y empecé a hablar de finanzas personales, y estos son la modesta personas que me siguen, que además la verdad es que a mí Twitter ya me está dando muchísima flojera, como probablemente les dé a ustedes, que todos están enojados, que todos hablan de política. Pero, y una cosa bien importante que me pasa a mí en Twitter es que cuando yo hablo de política me tengo prohibido hablar porque ni entiendo y no creo que sea relevante lo que yo opino. Pero cuando yo hablo de, no sé, de ecología o del bosque de Chapultepec, pues tengo por ahí un like. Pero cuando les pregunto a mis colegas que hablan de finanzas personales, ¿qué es lo peor que han hecho ustedes de decisiones económicas? Me llueven las vistas, me llueven los likes, me llueven los retweets. Solamente porque hice una pregunta que tiene que ver con mi tema, porque no me salí de quién soy, ¿no? Entonces ahí ese es como uno de los grandes aprendizajes que tengo en el manejo de redes. Muy bien, suficiente hablar de mí, y ahora vamos a hablar de mis redes. Vamos a ver si ustedes reconocen a algunos de estos pues marcas personales dentro de las redes sociales. En este caso es Twitter. ¿Lo reconocen todos? ¿Alguien de ustedes? Levante la mano que no conozca alguno de ellos. Todos los conocen, ¿no? Son de 3 generaciones diferentes. Me parece que hay como 10 años entre Marta y luego Chumil Bebé, y luego 10 años entre Chumil Bebé y Yuya, ¿no? Y esto es como se dan los tamaños en seguidores: 2 millones de seguidores en Twitter de Chumi Bebé, 2.4 millones de Marta de Baile y 10.7 millones de Yuya. En YouTube, Marta de Baile se queda con 542,000, El Pulso o Chumel con 2.300.000 y Yuya con 23 millones de seguidores. ¿Qué es lo que hace esta importancia de estas marcas? Y aquí lo que yo quiero preguntarles a todos ustedes que me digan es, ¿qué tienen de malo? Si conocen a uno de estos personajes, ¿qué es lo que no soportan de estos personajes? La voz de Yuya. ¿Qué otra cosa? Es padrísimo hablar de la gente. Sí. Marta de Baile. Me dijeron que tenía que repetir. El señor que está aquí está diciendo que Marta de Baile le parece arrogante. Sí. Que además que yo trabajé con ella, así que ¿cómo te atreves? ¿No? Pero a ver, sí. Chumel Torres también es arrogante. ¿Cómo? ¿Perdón? Chumel Torres también es Chumel Torres también es arrogante. ¿Más?
Y Se me hace como, incluso como muy, en ambos casos, de Chumel y de Marta de Baile, como muy, su voz es la que vale y no permite la flexibilidad para que cambiar un grupo de amigos para... repito lo que dice, ¿cómo te llamas? Andrés. Repito lo que dice Andrés, que tanto Chumel como Marta de Baile, lo que ellos dicen es lo que vale, ¿no? ¿Y qué más? ¿Alguien más tiene algo que no soporte de estos tres personajes? Su actitud como Su actitud. pretenciosa. Pretenciosa, de los tres. Y no puedes escapar de ellos. Y que no puedes escapar de ellos porque están en todas partes. No, es que aunque tú no lo sigas, alguien en tu feed en redes sociales lo sigue. Sí, Ves un retweet, ves un favorito, Sí. ves lo que sea, no hay manera de escapar de esto. y terminas enterándote de ellos, ¿no? Quisiera, les tengo algo de inspiración para contestar este video, para que me contesten qué es lo que le ven de malo a este personaje. No sé si puedes ponerle en el minuto 8:45, eso se me olvidó adelantar. Hablando de una característica que alguno de ustedes mencionó. Mientras tanto, pues les recuerdo, supongo que muchos de ustedes ya leyeron este libro Sapiens de Yuval de Harari, que se me olvida el nombre, y que, bueno, ahorita ya vemos, ¿ya está listo el video? ¿Qué tal que podamos hablar al mismo tiempo de Harari y de Yuya, no? Bueno, aquí está. Pero si mi verdadera voz es Elisa Guapura. Hola guapuras, yo soy Yuya. Es algo muy fuerte para mí revelarles mi voz real. Adiós. Dios, yo ya al principio era, ¿por qué creen que grito mi voz tan mal está? O sea, ya sé que no es una voz muy agradable para el oído, pero si al final sí, yo como grito mucho en los videos, o sea, como que pronto, o sea, grito de verdad, pues más aguda. O sea, si ustedes gritan o hablan más fuerte, la voz como que suena más intensa. Y si mi voz intensa, pues es de aguda, pero no puedo hacer nada porque así nací. Si Pichis fuera gay, ¿cómo reaccionarías? Para mí sería exactamente lo mismo, de verdad. Igual. Con esto ya creo que tienen un poco más de material para decir qué le ven de malo a este personaje. Que parece Tiny Toon. ¿En qué vamos a ir? Sí. Quisiera que tomaran esta reflexión, porque todos encontraron una parte que le critican a este personaje. Y creo que esto es súper valioso porque quiere decir que el personaje está bien construido. Quiere decir que la marca está bien construida, que son congruentes, que son consistentes y que saben siempre lo que van a esperar de esta marca. Tanto en el caso de Marta de Baile, a lo mejor es una señora de las Lomas que viene y nos dice cómo nos debemos comportar. En el caso de Chumel, es alguien de Chihuahua que se la pasa burlándose de los chilangos, entre los cuales me incluyo. Y en el caso de Yuya, pues es alguien que tiene esta voz y que ella misma confiesa que está fingiendo esa voz en todos sus videos. Entonces, esa es una identidad clara que te hace recordar la marca. O sea, no se les olvide los elementos negativos de una marca. Y esto es bien importante también cuando se construye un personaje en literatura. Cuando uno está construyendo un personaje en literatura, para todos aquellos que tengan que les guste esto de escribir, no se vale que el personaje sea bueno, ¿no? En el caso de Edmundo Dantes, el del Conde de Montecristo, que es el que estoy leyendo ahorita, como me comentaba Mari Carmen, tiene ahí ustedes todos conocen la historia del Montecristo, espero, ¿verdad? Sí. Porque si no, me voy a decepcionar de la UNAM. Es un hombre que era muy bueno y que le desvían su carrera, lo meten a la cárcel y que entonces lo único que busca después es vengarse de todos los que le hicieron esas cosas. Eso en realidad lo convierte en un personaje muy malo, ¿no? ¿Por qué es tan rencoroso? ¿Por qué es así? Entonces este personaje, ustedes lo recuerdan y se pueden identificar más con él por sus defectos que por sus virtudes. Entonces nos podemos encontrar más en los defectos de los demás que en las virtudes. Y ahí es donde les quería decir la cita de Harari. Harari es el que escribe este libro de Sapiens, en el que nos habla de cómo es que
¿Qué es lo que hace que la humanidad haya sido, y sobre todo los sapiens, hayan sido los que dominen a todos, por encima de todas las otras especies que hubo de humanos alguna vez? Y una de las cosas que decía es que no es el lenguaje. No sé si ustedes leyeron ese libro de Harari, pero no es el lenguaje, porque dice que hay algunos monos que emiten ciertos ruidos, no hacen muchos gestos ni se mueven muchísimo, emiten ciertos ruidos que para nosotros son muy, muy parecidos, y de repente hacen estos ruidos así, no sé cómo hagan, y todos los monos voltean para arriba. Y entonces, de pronto emiten otros ruidos que se parecen muchísimo y todos los monos se esconden, en lugar de voltear para arriba. Entonces, lo que los investigadores han encontrado es que los monos tienen lenguaje para decir, ahí vienen unas aves que nos pueden atacar, o tienen un lenguaje que dice, ahí viene un león y nos tenemos que esconder o nos tenemos que subir a un árbol. O sea, reaccionan de manera diferente a ciertas inflexiones de la voz. O sea, sí tienen lenguaje. Entonces, ¿qué nos diferencia a los humanos? Y esto tiene que ver con lo de marca personal. Lo que nos diferencia a los humanos es el chisme. Que podemos hablar mal de los demás y que podemos decir qué características tiene esa persona que está allá para avisarle a los que son de nuestra tribu que le puede hacer daño. Es decir, y no puedo decir, y no se trata de decirle a la gente cómo es. Cuando tú le preguntas, cuando tú estás conociendo a alguien, oye, conocí a Erika, ¿y cómo es Erika? No, pues Erika es buena. No, eso no te sirve de nada. Lo que tú tienes que saber es, ¿y qué hace Erika? No, pues Erika, fíjate que te volteas y ya está hablando mal de ti, de otra cosa, ¿no? O es que Erika no me avisó que iba a haber examen mañana, o no me quiso prestar los apuntes, o etcétera. Esa parte del chisme es la que nos permite identificarnos entre nosotros, y ahora ya sé si voy a querer a Erika por lo que hace, o si no la voy a querer. Pero no es que me dijeran, es buena o es mala. Y toda esta vuelta es para decir que la marca es esta combinación de elementos que nos identifica y que nos diferencia de las demás personas. Esta es la definición clásica de Philip Kotler. En el caso de la marca personal, es las características que me permiten identificarme y que me permiten identificarme con esa persona y con esa marca para quererla o para no quererla, para decir yo pertenezco a ese grupo o para decir no pertenezco a ese grupo, ¿no? Y aquí, como dicen, este es otro clásico de la mercadotecnia, que es Seth Godin, que dice, lo que es notado por lo demás, eso es marketing. Es decir, yo puedo creer que yo soy el mejor escritor de negocios en México, pero si no lo creen en Editorial Televisa o en Editorial Expansión, nunca me van a contratar y nunca me van a creer esa marca. Entonces, todo lo que yo logre que las demás personas perciban de mí, eso va a ser marketing. Y ahí también pues tiene mucho que ver con que demuestre con lo que hago, no nada más con cómo soy. Y esto de cómo soy también tiene que ver mucho con la forma en que percibimos a los demás. Acuérdense que cuando nosotros vamos manejando y nos pasamos un alto o nos paramos sobre la línea de peatones, es porque traemos prisa, porque lo que estamos haciendo es muy importante. Y cuando vemos que los demás se pasan un alto o se estacionan sobre la línea de peatones, porque son unos patanes, ¿no? Nosotros juzgamos a nosotros mismos por lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, por nuestras ideas, y juzgamos a los demás por sus actos. Pero acuérdense que los demás nos juzgan a nosotros por nuestros actos. Entonces nuestra marca va a ser lo que los demás perciben de nosotros. Y aquí hay otro ejemplo en un video que si quieren ponerlo. Este es un experimento sobre sobre la marca personal. Muy bien, esto que vieron ustedes es Joshua Bell. No sé si ustedes ya habían visto este experimento. Es un famoso experimento en una estación de tren en Washington, D.C., en el que pusieron a tocar a Joshua Bell, uno de los violinistas más cotizados del momento, que la gente puede pagar
35 o 300 dólares por verlo en un concierto, y que ahí en la estación de Washington DC nadie lo volteó a ver, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los elementos? Porque los atributos los tenía, o sea, el señor estaba tocando violín como Joshua Bell, pero nadie lo volteó a ver, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los elementos que están alrededor de tu marca que hacen que seas notado? Y eso también habría que tomarlo en cuenta. Perdón, le piqué algo y ya no sé qué hice. Ya podemos seguir con la siguiente lámina. ¿Se dice lámina o diapositiva? Diapositiva me suena como la que ustedes no conocieron, ese carrusel donde estaban las diapositivas. ¿Podemos regresar a la presentación? En fin, no, ya no. Por ahí alguien lo está reconociendo en este video. Sí, podemos. Negocios generan un total de $50,000 mensuales. Es decir, que además hay otras cosas. solo contando sus videos, estos chicos generan más de $600,000. Pero no solo eso, las campañas publicitarias de estos tres chicos superan por mucho las de Yuya. Además de que acaban de comenzar su gran gira en presentaciones con un ahí se siguieron tocando los demás. Y hasta los $100 por. Bien. ¿Qué notan los demás de ti? Esto es algo que ya nos decía Arcadio. Es bien importante que se acuerden de que lo que van a notar es lo que haces y no solamente la definición que tienes de ti mismo. Entonces van a notar cómo hablas, de qué hablas, con quién hablas, qué haces, qué te interesa, qué dices y cómo te mueves. Eso van a notar en tu marca personal. Volviendo a los clásicos de la mercadotecnia, ustedes saben que una marca tiene este posicionamiento, que son los atributos, que es lo que hace, los beneficios y las creencias y valores. No sé si ustedes me pudieran dar ejemplos. En el caso de la marca México, ¿cuáles son los atributos de México cuando se quiere vender a México como un destino turístico? ¿Qué tiene México? Playa, sol, es mega diverso, historia, 10,000 años de historia tiene. ¿Cuáles son los atributos que tiene México, no? Y eso, ¿a mí de qué me sirve? Los beneficios que puede tener. O sea, en la marca México, el hecho de que yo haya venido a la playa y al sol, y además en la frontera, desgraciadamente, se vende, no sé si desgraciadamente, la verdad es que se vende que se puede beber antes de los 21 años. Entonces, ese es otro de los atributos que tiene la marca México como destino turístico. Pero los beneficios es que cuando yo regreso a mi país, regreso con mejor color y regreso más relajado. Esos son los beneficios de la marca México. ¿Cuáles son las creencias y valores de esa marca México? Eso los voy a vivir cuando esté aquí, ¿no? Cuando llegue el turista noruego que vino por el sol y la playa y se encuentre con la gente, con la plática, con las horas de sobremesa. Entonces, eso se va a llevar como, esas son las creencias y valores, ¿no? La fiesta, la convivencia, etcétera, ¿no? Si lo sabemos vender bien como marca México. En el caso de el ejemplo es de Philip Kotler también, que cuáles son para explicar qué son cada uno de los elementos, los atributos de una marca de pañales desechables es que absorbe, los beneficios es que es bueno para la piel del bebé, que no esté húmedo toda la noche, y las creencias y valores. Ahí las marcas se dedican a construir una cantidad impresionante de cosas, ¿no? Por ejemplo, que nosotros en la marca X de pañales desechables creemos que los niños deben ser muy felices y estar muy en contacto con sus papás y bla, 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 y no nos importa la ecología, cosas así. Esas son las creencias y valores. Pero eso lo pueden ustedes también pensar en una marca personal. ¿Cuáles son los atributos de ustedes? Dime. Sí. Cuando hablan de la marca México y estamos viendo que hay algas a la orilla del mar y la gente no puede nadar, es decir, ya cambió la realidad. Eso cambia también la percepción. Volvemos, la pregunta ahí es, ¿qué sucede cuando los atributos se ven manchados por alguna cuestión? Ahí puede haber una cuestión de percepción, ¿no?
porque esto está sucediendo en Cancún, que es el destino turístico más conocido en España. Pero ahí tienes que trabajarlo, o sea, tienes que decir, no importa, seguimos teniendo sol, seguimos teniendo las cervezas y seguimos teniendo al Lorencillos, o como se llame el restaurante de Cancún. Es solamente una parte de la ecuación de la marca, ¿no? Pero hay que trabajarla. Sí, definitivamente sí lo puede llegar a empañar, y lo puede empañar que haya balaceras en Cancún, ¿no? Perdón. Yo trabajé para una revista que se llama Ecopedia. Sí. Básicamente se dedicaba a eso, ¿no? A vender artesanías y tú jamás vendías la playa. Tú vendes el resort, pero jamás vendes la playa. Dice, tú no puedes controlar la playa y tienes que venderlo con un control. sí, nos dice, ¿cómo te llamas? Héctor dice que él trabajaba en una revista de hotelería y que en la revista de hotelería, más que vender la playa que no está bajo tu control, vendes el resort. Que también eso es lo que terminó siendo la marca México, ¿no? Cuando empieza a ver este tipo de cosas, que hay muchas cosas fuera de tu control, pero sigues teniendo el sol, sigues teniendo la diversidad, sigues teniendo el clima increíble, entonces lo puedes vender. Entonces vendes, ya no vas a vender una cosa más general, sino que vendes una cosa muy específica. Pero esto es en tema de marcas de productos. ¿Cómo podemos también hacer que una marca personal, que hace rato lo decía Arcadio, que pueda llegar a tener problemas de percepción y cómo lo pueden generar a su favor? En el caso, por ejemplo, de Chumel, que tiene un buen grupo de seguidores de él y que piensan políticamente como él, el hecho de que haya tantos ataques a Chumel, porque según esto nunca criticó a Peña Nieto y que nunca criticó a nadie más, eso en realidad lo que termina haciendo es fortalecer la marca Chumel, ¿no? Porque lo están atacando por lo que la gente piensa que hace, ¿no? También eso termina, es encontrar la manera de que si eres lo suficientemente congruente, hasta los ataques te van a fortalecer. Y ahí tienes que pensar, me estoy adelantando, tienes que pensar en que no te puedes asociar con cosas que no tienen nada que ver contigo, ¿no? En el caso de Marta de Baile, con quien trabajé un tiempo, a mí me sorprendió que ella tenía una revista de bebés. Me sorprendió que no le guste anunciar refrescos y jugos. Dice, yo no puedo en una revista de bebés anunciar refrescos y jugos, porque no le puedes dar refrescos y jugos llenos de azúcar a los bebés. Y eso es algo que no lo percibe la gente por fuera, pero que ella tiene que cuidar, que no puede suceder eso, ¿no? No te puedes estar asociando a cosas que no van con los valores que tú tienes, con los valores y las creencias que tú tienes. Estos son los peligros de una marca personal. Veo que ustedes tienen muy clara cuáles son los peligros de la marca, que tienen muy clara cuáles los atributos de las marcas que les mencioné, de Chumel, de Marta, de Yuya. El problema pudiera ser es que no se entiende quién es, que sea demasiado oscuro el personaje. Algo se los mencionaba con ustedes cuando hablaba de mi Twitter, que cuando ganó las elecciones Trump, yo hasta en inglés me ponía a contestarle a la gente, ¿no? Hasta que dije, bueno, ¿para qué me estoy gastando? Esa no es mi marca, yo no opino, no tiene nada que ver y además no me estaba sumando nada, ¿no? Pero es porque es claro de qué se trata lo que estoy hablando cuando hablo como el Robert Dinero. Yo hablo de cómo gastar bien tu dinero, cómo obtener bien tus recompensas, cómo poner en automático tus finanzas, de eso hablo. No hablo ni de Trump, ni de si México tiene 10,000 años, etc. O sea, no tengo por qué mencionar esas cosas y no tengo por qué hablar de eso. Pero el no tenerlo claro, este es un arco que describe un escritor que se llama Frank Conroy, que es más conocido por ser profesor de escritores. Y este es un arco que dice, de un lado ponemos al público y del otro lado ponemos al escritor. Yo estoy aquí poniendo al escritor al que define la propia marca personal. Este arco es, del público aquí está en su lado izquierdo y el escritor está allá, y tienen un terreno común en medio, ¿no? Puede ser, por ejemplo, el caso de, no sé, piensen en Alfonso Cuarón, ahora que hizo la película Roma, que él habla de su infancia y habla de sus cuestiones muy, muy particulares. Pero el terreno común
es lo que todos los niños nacidos en los 60s y los 70s veían en la televisión, y entonces él les pone todo este terreno común para que la gente se siente identificada. Y al sentirse identificada, él está hablando de su historia muy, muy personal. Y eso a lo mejor él pensó que se iba a identificar con niños mexicanos de los 60s y los 70s y terminó identificándose con todo el mundo, ¿no? Porque puso un terreno común ahí para explicarle a toda la gente. Aquí es el recorrido que puede hacer el escritor o el recorrido que pueden ustedes hacer cuando están haciendo su propio personaje o cuando están haciendo su marca personal dentro de las redes sociales. Puede suceder que ustedes se queden hasta aquí y entonces ustedes nada más comuniquen las cosas que a ustedes les interesan, ¿no? Que pongan, hoy fui al UNAM, aquí está tal cosa, y no estén explicando un poco más, no estén llegando a los terrenos comunes que tienen con las personas a quienes están dirigidas. Lo ideal sería que llegaran a esta parte, que llegaran al terreno común. Luego, porque entonces el público no tiene que hacer este esfuerzo de llegar hasta acá. En el caso de una novela, puede suceder que alguien empiece, que se quede aquí, y entonces nada más diga, no, pues ella le contestó que sí iban a ir al cine. No, ella le dijo, pues por qué mala onda que no iban al cine. ¿Y quién es él? ¿Y quién es ella? ¿Y de qué está hablando? Entonces, ese puede ser el problema con un escritor que no explica quiénes son, ¿no? Y lo que vamos a hacer es llegar hasta la parte donde llegas al público, para que pasando el terreno común y te vas a los terrenos del público. Lo que se dice de Frank Conroy es que esta parte, aquí llegó una corriente de periodismo que se llamaba el nuevo periodismo, que llegaba a explicarle a la gente las cosas metiéndose mucho en lo que hacen. O sea, no nada más digo, fíjense que en Estados Unidos hay una crisis del sistema de salud. Para explicarlo, a lo mejor un periodista bueno, lo que va a decir es, imagínense ustedes que en su casa tuvieran que gastar el 30% de su dinero en cuestiones de salud. Pues eso les pasa a algunas familias estadounidenses. Esto te está llevando a que identifiques al público y hagas menos esfuerzo. Y ese tipo de cosas tendrías que hacerlas dentro de tus redes sociales para que el público no haga tanto esfuerzo. Ahora, si se van hasta allá, ya están haciendo pura propaganda, porque nada más le están dando al público por su lado. Lo que tendríamos que hacer es comunicar lo que tú tienes y estar lo más cerca posible de la audiencia a la que vas. Perdón, yo tengo una duda ahí. ¿Esa imagen representa lo que debe hacer el escritor en relación con los demás o es interactiva de los sentidos? O sea, no me queda claro. Esta imagen es dónde se queda, qué es lo que puede hacer un escritor para comunicarse con la gente. O sea, estoy hablando de que el escritor empieza aquí y aquí está el público. Aquí hay terreno común. Puedo irme hasta acá para hacer que el público me entienda, o me puedo quedar un poco aquí en el terreno común, nada más para pedirle al público que trate que haga un esfuerzo por entender. O sea, son grados que tú puedes escoger de cuánto quieres llegar a que la gente te entienda, ¿no? ¿Podrías poner un ejemplo de no se entiende, de más esfuerzo y de menos esfuerzo? ¿Cómo sería una comunicación en esos tres casos? Aquí en el caso de no se entiende, sería el ejemplo que les decía de un escritor que dice, fíjense que hoy me levanté en la mañana y fui a la tienda y compré algo. O sea, no te está explicando nada y te deja así como, ¿de qué está hablando? ¿No? Y el que hace un poco más de esfuerzo de parte del escritor para que el público llegue hasta aquí, es el que dice, fíjense que hoy me levanté a una tienda que se llama Walmart, y que en esa tienda Walmart, pues es una gran transnacional de Estados Unidos, y ahí te venden las cosas más baratas porque exprimen a los trabajadores. No sé, ya le estás dando más información a la gente, ¿no? Entonces ya estás comunicando más, no es nada más lo que te pasó a ti, sino lo que le pasa a una comunidad más grande. Y puedes irte más allá todavía y llegar y decir, sí, hoy fui a una tienda a la que van el 30% de mis lectores, porque ya investigaste más cuál es tu audiencia. O sea, puedes ir moviéndote a lo largo de este arco para que la gente te vaya entendiendo más. Y estas son las comunicaciones que haces dentro de tus redes sociales.
Frank Conroy. Es un escritor, te digo que es más famoso porque da clases a los escritores que por los libros que él publicó. En fin, ese es solo uno de los casos de errores que pueden tener una marca que sea demasiado complicado de entender. O sea, en realidad lo que quiero decir es, no sé, cuando se quedan demasiado guardados en ustedes y no quieren entender a quién los está oyendo, se van a quedar con los 7,000 seguidores que tengo yo. Y cuando son un poco más claros en la comunicación, entonces van a poder tener un poco más de que más gente los entienda. ¿Cuáles pueden ser los peligros de una marca personal? De una marca personal es que no tiene una posición. O sea, tienes que tener una posición sobre ciertas cosas, o que te juntes con las personas equivocadas. Es decir, tú estás en un grupo, como les decía en el caso del chisme con los humanos. Tú perteneces a un grupo y ese grupo no te vas a juntar con personas que no tienen nada que ver con ese grupo, o que piensan diferente que tú, o que actúan diferente que tú. Y uno de los errores también podría ser que no seas vulnerable. Es decir, que pienses que no tienes puntos débiles. Si no tienes puntos débiles, nadie se va a identificar contigo. ¿Qué opinas de lo que no sabes? Ahí es donde lo que les decía, híjole, todos queremos opinar y todos queremos manejar la política económica de este país, esté quien esté en el gobierno, pero no todos sabemos, ¿no? Entonces ahí te metes a opinar de lo que no sabes y terminas alejando a tu público, o terminas traicionándote, o terminas nada más yéndote por los likes, criticando una posición u otra de la cual ni sabes, ¿no? O no tienes una voz coherente, y todo eso hace que yo termine por no creerle. Esto también es uno de los trucos de la escritura. Tienen que tener en cuenta que cuando construyen a un personaje, y yo hablo de personaje también como de una marca personal, este personaje tiene 3 elementos importantes. El primero tiene una voz, tiene un deseo y tiene obstáculos. Piensen en cualquier personaje de lo que sea, y estos personajes tienen estos 3 elementos. ¿Qué es tiene una voz? El caso de que tiene una voz es, yo empecé platicándoles que yo soy Roberto Morán y que vengo de Guadalajara. Entonces tengo una voz, hablo de cierta manera, veo a la Ciudad de México de cierta manera. Cada vez que vengo a la UNAM y veo el espacio escultórico me quedo con la boca abierta, pero creo que las quesadillas son de queso. O sea, tengo un personaje ya definido ahí con mi voz. Su marca personal tiene que, además de tener ese personaje definido, tiene un deseo. ¿Qué es lo que quiere hacer ese personaje? ¿Qué es lo que busca en la vida? En mi caso, no sé, si yo hablo de finanzas personales, lo que yo quiero es vivir tranquilo con el dinero, no gastar de más, encontrar los medios de ahorro, y voy a encontrar a alguien que se va a identificar conmigo. ¿Y cómo me encuentro con qué obstáculos? O sea, si es, volviendo a la cuestión de finanzas personales, ¿qué obstáculos me está poniendo el sistema financiero para lograr mis objetivos? ¿Y qué obstáculos me pongo yo mismo? ¿Qué obstáculos me ponen las creencias familiares para conseguir las cosas? Esa termina siendo importante para la creación de ese personaje. Todos estos son los elementos que nos ayudan a ver este personaje, esta marca personal, qué va a hacer con esos elementos y qué descubrimos al verlo en acción. Hay muchas marcas personales, hay no sé, los políticos, los personajes de leyenda, los personajes de las religiones, todos tienen estos 3 elementos. Piensen en ellos y piensen en ustedes, en su Twitter o en su Instagram, cuál es su voz, qué es lo que desean y qué es lo que se les pone enfrente para lograr, ¿no? ¿Quién tiene más de 7,000 seguidores en su cuenta de Instagram? Eso es bien difícil. ¿A quién tiene más de 7,000 seguidores en Twitter? ¿No? ¿Tú? ¿Personal? ¿Sí? No. Pero bueno, tienen mucha alguien que tenga mucha interacción en su Twitter, que tenga... No, además de que quedamos que aquí no es precisamente el favorito, ¿verdad? No es la red social favorita.
Saben que no hablo mucho de Facebook porque ¿quién de ustedes, ni siquiera les pregunté, ¿quién de ustedes tiene Facebook? ¿Y ustedes usarían Facebook para cuestiones comerciales, o sea, para vender algo? ¿Sí? Bueno, todos tienen Facebook, todos lo usarían para cuestiones comerciales. Lo que yo veo es que Facebook es como, no sé si esa sea la misma percepción que tienen ustedes, pero me parece que Facebook es como hablar en la sobremesa de la familia. ¿No? ¿No? No está, sí es más público. ¿Cuál sería la diferencia entre Facebook y Twitter, por ejemplo, Héctor? Por ejemplo, yo soy fotógrafo. Sí. Y para mí Facebook es una herramienta más útil para promocionarme como fotógrafo que lo que es Twitter. O ahí estaría Instagram, que está súper ligado, ¿no? Instagram no es tan útil como Facebook porque Instagram compites con una serie de personas que suben fotografías de pasatiempo. Ajá. Y Facebook puedes hacer una página personal o una página dedicada al perfil, digamos, de fotografía que quieres vender. Bueno, Héctor nos está contando que él como fotógrafo, Facebook le funciona mejor que otras redes sociales, incluso que Instagram, porque no está compitiendo con gente que nada más está ahí para poner la foto de su tía, ¿no? Bueno, finalmente, y esto quisiera un poco completarlo con lo que dijo Arcadio, acuérdense que su personaje tiene que ser congruente, tiene que tener esta voz, este deseo y estos obstáculos en todas las redes, pero no habla de lo mismo en todas las redes, ¿no? Habla de cosas diferentes en todas las redes. Claro, por supuesto que tampoco se trata de decir en Twitter, empezar a despotricar por cuestiones políticas y en Facebook ser un buen hijo de familia. No puedes, ahí sí hay congruencia porque la persona que te conoce en Facebook te va a conocer en Twitter, ¿no? Ese es el mismo personaje tiene que estar ahí. Y lo que tendríamos que definir es qué tan claro es ese personaje. Y este personaje tiene que contestar a muchísimas preguntas: si tiene pareja, con quién se junta, si viaja, a dónde quiere ir, qué dice, si tiene perro o no tiene perro, si tiene hijos, cómo fue su infancia, qué piensa de su mamá y de su papá, dónde vive, de dónde viene, tiene dinero. Todas estas preguntas son súper importantes para definir cómo va a ser tu voz dentro de tu red social y cómo va a ser tu marca personal. Y mientras más clara y más contestadas tengas todas estas preguntas, más congruente va a ser tu personaje. Y acuérdense que lo más importante de la marca personal no es qué dice de sí mismo, ni cómo es, sino en realidad qué hace. Acuérdense lo que les digo de cuando nosotros nos pasamos un alto es porque tenemos prisa, pero los demás lo que están viendo es un patán, ¿no? Entonces no es lo que yo piense, es lo que los demás van a percibir con lo que yo estoy comunicando. Y ahora pues después de esta plática yo les preguntaría qué saben ustedes de Robert Dinero después de esto. Este es mi correo y ese es mi Twitter, que yo sigo creyendo que es la red social más pública y por eso todo el mundo está enojado ahí. Creo que es como manejar por Insurgentes a las 6 de la tarde en un día de calor. Pero muchísimas gracias y no sé si hay alguna pregunta más. Comenzamos con la ronda de preguntas y respuestas. ¿Le dan el micrófono por allá, por favor? Va el micrófono. Yo sí quisiera hacer una pregunta. Me llama la atención, por ejemplo, ahorita de lo que tanto mencionas de Twitter. Por ejemplo, ¿cómo manejarías o cómo se salvaría la imagen, por ejemplo, de alguien como Enrique Krause, con todo lo que pasó o lo que ha pasado, ¿no? Incluso su manejo de redes fue muy malo. Entonces, ¿cómo manejarías tú en este caso, lo que pasó, lo que él vivió y lo que él pasó? Tenga o no tenga razón, está de más, ¿no? Pero finalmente quedó manchado. Bueno, es que Enrique Krause es un personaje muy público y no sé, yo no sé en dónde estuvo el error. O sea, yo solamente vi que dice, me están desprestigiando y no me van a intimidar. Creo que ese fue su único tweet, ¿no? No, sí se puso a alejar. Ah, ese es igual podría ser esa la tentación. La verdad es que te están atacando y te están diciendo, pero Enrique Krause sigue siendo Enrique Krause, ¿no? O sea, hasta ese tweet donde yo me quedé, a mí me encantó. Por ejemplo, a mí
siempre me ha dado la idea de que Enrique Krause siempre se ha vendido como algo que no es, ¿no? Y ahí me quedó mucho más claro, ¿no? Y finalmente la percepción que yo vi en Twitter es que la mayoría de la gente no le cree. Entonces, finalmente eso dañó su imagen, porque él se vende como politólogo, se vende como historiador. Los historiadores que yo conozco dicen que no es historiador, los politólogos dicen que no hace análisis político. Entonces, finalmente ahí quedó como al descubierto de muchas cosas que él vende y que en realidad no hace. A lo mejor eso puede ser una, digo, no lo conozco al personaje tanto como lo mencionas, pero creo que ahí es una cuestión de cuál es la congruencia y la consistencia de tu personaje. Si Enrique Krause es el historiador cuyos libros aprendí la historia de los caudillos de México hace 1000 años cuando sacó esa colección del poder y que había una reseña de Álvaro Obregón y otra de Lázaro Cárdenas y todo esto, eso es lo que tendría que hacer, seguir tuiteando sobre historia de México y dejarse de meter a cuestiones políticas, pero eso es mantenerse en la consistencia, ¿no? Pues no sé si... ¿Alguna otra pregunta? Primero aquí la chica. Bueno, ya hablando más de las marcas, se habló mucho ya desde la marca que ya tiene como seguidores, que ya tiene como un posicionamiento, pero en este caso, los que apenas vamos empezando, ¿qué nos podrías recomendar para hacernos más visibles? O sea, en las redes sociales, que podamos pues despuntar. Yo creo, híjole, y esto suena tan autoayuda, yo creo que es ser súper congruente y ser súper sincero, ¿no? O sea, que de veras lo que sigas sea tu pasión. Ay, no quiero decir eso que suene tan de autoayuda, pero es exactamente eso, de veras te apasiona lo que estás haciendo, hazlo, y qué bonito que lo estés comunicando, y no estés buscando millones de likes, ¿no? De pronto hay por ahí una youtuber que se llama Mis Pastelitos y que tiene sus videos y que hace pasteles de todo tipo, pero se ve que a la mujer le encanta hacer pasteles. Qué padre que haya 7 millones de personas que le encanta ver hacer pasteles. Pero si a ti lo que te gusta es observar pájaros en Ciudad Universitaria, que ojalá que suceda, porque hay tan poca observación, hay tan poca ciencia, hay tan poca divulgación del conocimiento en YouTube y en todas las redes sociales, que ojalá que la siguiente generación de veras esté comprometida con la búsqueda del conocimiento. Y tú entrale y terminará la gente buscando, porque tú eres la especialista y tú eres la experta en esa, y solamente tú tienes esa visión. Como yo espero algún día retirarme a Guadalajara y hablarles del Museo Regional de Guadalajara. Roberto, gracias. Andrés Toledo, son dos preguntas. La primera, acá nos comentaba de una forma, a lo mejor muy técnica, de cómo monetizar. Nada más preguntarte, ¿cuál sería para ti alguna observación, algún comentario para desmitificar algo sobre, una vez que tienes la construcción de tu personaje, de tu marca personal, crees que en automático puede llegar a monetizar o a vender, o etcétera? Tiene que ver con que que conectes con una audiencia importante, ¿no? O sea, a lo mejor si mi pasión es coleccionar taparroscas y no me voy a encontrar más que a 10 personas que lo hacen, pues es muy difícil que lo vaya a monetizar. O sea, también tienes que encontrar una audiencia que se interese por lo que tú haces. Y ahí otra cita que me encanta es Seth Godin, creo que te la decía hace rato en la comida americana, es esta de que normalmente cuando hacemos un negocio, muchos pensamos en construir una llave. Y luego ya que tengo la llave lista, voy y la vendo a ver a quién le sirve para abrir su cerradura. Así no es, así no funcionan las cosas. Lo que uno tiene que ir a ver es qué llave necesitan las cerraduras que ya existen en el mercado, ¿no? O sea, esa es una cuestión de la mercadotecnia. ¿Qué va primero, la llave o la cerradura? Obviamente primero está la cerradura, y como ya están las cerraduras hay que construir las llaves adecuadas. Tengo que encontrar cuáles son las necesidades en el mercado que yo con mi conocimiento puedo encontrar, ¿no?
A mí me pasó que a nadie le interesaba escuchar la historia del teatro de Gollado, porque además ya todo el mundo se la sabe, pero sí había gente que quería ver cómo se estaba negociando el Tratado de Libre Comercio y qué tenía que ver la industria de Jalisco en esa negociación. Entonces, ¿qué es lo que yo sabía hacer? Pues entonces me encontré con un mercado que sí existía, ¿no? Hay que encontrar ese match. No sé si tenía que ver eso con la pregunta, ya me emocioné con la respuesta. Sí, hace sentido. Y la otra, rapidísimo, en cuanto también tiene que ver un poquito con lo relacionado a este margen que hablaban lo llamabas como terreno común. Quiero pensar entonces que la fabricación de tu marca personal, de tu personaje, sería una recomendación llevarlo hacia ese terreno común, buscar un equilibrio. ¿Ese sería, digamos, el mensaje? Sí, que no te quedes en lo que ya sabes, sino que también busques qué es lo que la gente está buscando, qué es lo que la gente necesita, ¿no? Y cómo lo que tú sabes puede ayudarle a las demás personas, ¿no? Yo, por lo pronto, como me presentaron, yo soy muy feliz haciendo un podcast en el cual entrevistamos a gente que recolecta, y además aprovecho para hacer la publicidad, que recolecta lluvia, que salva a los murciélagos, que tal, y tengo muy pocos escuchas, porque a lo mejor no estoy haciendo lo que la gente estaba buscando. Acuérdense que la red social más efectiva es la red cara a cara. O sea, olvídense de LinkedIn, olvídense de Twitter, de Facebook, de Instagram. Cuando quieren encontrar un mercado, lo más efectivo es hablar con gente de carne y hueso y encontrar qué es lo que necesita. Sí, mi pregunta es si las marcas están protegidas en propiedad intelectual o no es necesario, si es necesario o hay alguna relación. ¿Sabes algo de esto? Gracias, felicidades. No, gracias, no sé mucho de legislación de ley de protección de derechos de autor, pero lo que sé es que te pueden certificar que eres tú, en el caso de Twitter, por ejemplo, ¿no? Entonces eso ya, cuando menos te ayuda a que si tú pones tu cuenta, se sepa que es tu cuenta, efectivamente, ¿no? Y que las tonterías que uno dice las dice a título personal. Creo que tenemos tiempo para una más. Sí, ya. Hola, buenas tardes. Supongamos que tenemos una marca transnacional con puntos de venta. Los vendedores pueden tomar un personaje o crear un personaje personal en base a la marca que representa en sus redes sociales y cuáles serían las herramientas óptimas para no caer en la misma marca. No sé si me di a entender. Sí, que a lo mejor eres vendedor de seguros y entonces haces un personaje que vende seguros, no sé, pero ahí es mucho de la relación de la marca, porque la marca transnacional tiene muchas cosas que proteger, no va a dejar el sentido del humor, con quién se mete, etcétera. Eso lo tiene que ver muy detalladamente cada marca, ¿no? Por eso también es tan difícil que las marcas creen personajes, porque los personajes les pueden salir de las manos. Sí es eso, ¿no? Yo creo que sí puedes hacer personajes como representante de una marca internacional, pero tienes que llegar a muchos acuerdos con la marca internacional y con la marca mexicana también. Pero dentro de esos acuerdos, su manejo en sus redes sociales. Sí, exacto, que manejarías como una franquicia o sea, sí, manejarlo a título personal, pero es que es bien difícil que la marca te deje hacerlo, ¿no? Se puede, pero la marca tiene que darte todas las autorizaciones. Eso es lo malo de las grandes empresotas, ¿no? Okay. Gracias. La última pregunta. ¿Alguien? Espero tener hoy, ¿cuántos somos? Espero tener hoy como 25 seguidores más en Twitter. ¿Allá? ¿Sí? ¿No? ¿Ninguno más? Creo que ya no hay preguntas. Bueno, muchas gracias. Agradecemos su participación en el seminario permanente de las redes sociales de la UNAM y hacemos entrega de su contacto.
Agradecemos su participación, así como a todos su presencia. Los esperamos el lunes 26 de agosto para la sexta sesión del Seminario Permanente de redes sociales con el tema Análisis de audiencias, Big Five y Neuromarketing para la publicidad. Que tengan buena tarde. Vamos a descansar en ¿De junio. junio? Les encargamos sus encuestas, por favor. Muchas gracias. O sea que ahí la neta es que tomas un conjunto y siempre tenemos un trabajo a todos. Pero quieras o no, igual tienes un